Leemos las Santas Escrituras en el libro de San Lucas, capítulo 7, versículos 18 al 35. Dice la palabra de Dios: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, a Jesús, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora Jesús sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado, repite, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este Juan es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay otro mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios, es decir, en la iglesia, mayor es que Juan. Oiga lo que Jesús está diciendo: Juan es el mayor de los profetas, pero en el reino de los cielos, en el reino de Dios, el más pequeño mayor es que Juan. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos, repite esto, los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Es decir, que los judíos, los fariseos rechazaron ese bautismo. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, Jesús, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Amén. Vamos, hermanos, a disponer el Espíritu para que hoy Dios nos hable. Por favor, cierra tus ojos. Levanta las manos al cielo y pídele a Dios que Él te hable hoy y te enseñe esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos disponemos en el Espíritu para que tú hoy nos hables a nuestro corazón. Queremos en verdad aprender tu palabra. Queremos crecer un poco más en el conocimiento de la verdad. Por favor, habla a nuestras vidas, enséñanos cada día más tu palabra
para que cada día más podamos crecer en el conocimiento de tu palabra. Padre, bendice a la iglesia y háblanos a todos, enséñanos las escrituras por medio del poder del Espíritu Santo. Y la iglesia dice algo, amén. Que Dios hoy nos enseñe cada día más la palabra del Señor. Bueno, el tema que estoy tratando lo he titulado Las dudas de Juan el Bautista. ¿Por qué las dudas? Porque, como decía hace 8 días, es sorprendente que Juan el Bautista, el hombre que Dios destinó para mostrar al Mesías, para anunciarle a la gente, ahí el Mesías, el Hijo de Dios, ahora nos encontremos con un Juan que le manda a preguntar al Señor si él era el Mesías. Son dudas lo que Juan tenía. Hay que recordar que Juan el Bautista bautizó a Jesús. Hay que recordar que Juan vio descender sobre Jesús el Espíritu Santo, porque el mismo Juan lo dijo. Dios me dijo que sobre quien yo viera descender el Espíritu Santo, ese que recibe el Espíritu Santo y permanece sobre él, ese es el Mesías, el que bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Y yo le vi, dice Juan, y soy testigo de lo que vi. Juan lo dice en su testimonio. Juan también, cuando vio venir a Jesús, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Mesías. Juan también dijo, cuando sus discípulos, y ahí voy a apoyar algo más de lo que no dije la semana pasada, atiéndame a esto que le voy a decir. Cuando los discípulos de Juan oyeron que Jesús estaba bautizando más gente que Juan, fueron allá a meterle en la cabeza cosas. Yo recuerdo, y lo invito a que lea su Biblia, estos discípulos de Juan fueron y le dijeron a Juan: oiga, este Jesús, el que tú lo señalaste, ahora está bautizando más gente que tú, y todos lo están siguiendo. Dese cuenta que los discípulos de Juan tenían cierto celo, porque la gente ahora seguía a Jesús. Y Juan el Bautista les dijo: el amigo del novio se goza de que el novio se va a casar. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Si ustedes leen este pasaje allá en su casa, se darán cuenta que los discípulos de Juan estaban celosos y fueron a darle como quejas: oiga, este Jesús se le está llevando la gente, Juan, todos lo están siguiendo, todos tus seguidores ahora se fueron detrás de él. Había un cierto celo en los discípulos de Juan que le traían estos mensajes a Juan y le terminaron dañando su corazón. Aquí el pasaje en el versículo 18 dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y cuando uno lee los pasajes anteriores a esto, pues usted ve que el Señor acaba de sanar al hijo del centurión y ahora a la hija de al hijo de la viuda le da la vida. Entonces cualquiera dice: pues le llevaron el informe de estos milagros. Pero yo le digo una cosa: si los discípulos de Juan van a Juan y le dicen que el Señor acaba de resucitar al hijo de la viuda, sanó al siervo del centurión, no hay ninguna razón por la cual Juan tuviera que dudar. Al contrario, esto lo tendría que fortalecer en su fe. Pero yo encuentro que tan pronto los discípulos de Juan le traen estos informes, Jesús manda a preguntar: ¿eres tú el Mesías? ¿O fue que me equivoqué? ¿O es que toca esperar a otro? Así que hay que tener un poco de discernimiento y preguntar qué era realmente lo que los discípulos de Juan le llevaban a Juan, que pusieron a dudar al Señor, a Juan como profeta. Así que yo hace 8 días analicé esto y entendimos que las dudas de Juan era por varias razones. Primera, porque Juan sabía que el Mesías nacería en Belén y la gente decía que Jesús había nacido en Nazaret. Así que le llevaban estos informes a Juan, le decían: Juan, como que te equivocaste, como que te equivocaste, porque este Jesús no es de Belén, Efrata, sino de Nazaret, te equivocaste.
Como segundo, yo mostré cómo Juan sabía que el Mesías traería un juicio sobre los pecadores, porque así lo habían profetizado los profetas, como Malaquías capítulo 3, y Jesús predicaba era el perdón de los pecados. Así que yo veo que estos mensajes que le llevaban a Juan empezaron a alterarle su mente y a afectarle su fe. También dije como tercero que Juan sabía que el Mesías reinaría sobre todo el mundo, como lo dijo el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 10, que el Mesías reinaría de mar a mar. Pero entonces resulta que Jesús no lo aceptaba ni su propio pueblo. Así que algo tuvo que haber hecho dudar a Juan, y yo me temo que eran estos informes. Toda esa murmuración y todo ese chisme en medio del pueblo terminaron afectando a este gran hombre de Dios. Todo esto lo apliqué también a nosotros para que tengamos más cuidado con nuestros ¿qué? Oídos, de esta gente que viene a dañarle a uno el corazón. Está usted alabando a Dios, está alabando al Señor en la iglesia, y viene alguien a meterle cizaña, a hablar mal de los pastores, de los líderes, de los ministerios de la iglesia. Hermano, ahí tenga cuidado, porque es la estrategia de Satanás para poder sacar la gente de las iglesias y mandarlas para el mundo, para que la gente se pierda. Así que hay que tener mucho cuidado con cómo usamos nuestros oídos. A este tipo de personas críticas, murmuradoras, a esta gente hay que pararla, porque esta gente destruye la iglesia si usted le presta oído. Hoy voy a entrar a un segundo punto, y es la respuesta del Señor Jesús. De esto no he hablado, voy a hablar hoy. ¿Qué hizo Jesús cuando los discípulos de Juan vinieron y le dijeron: Juan nos acaba de enviar a preguntarte, ¿eres tú el Mesías o hay que esperar a otro? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo reaccionó? Lea conmigo. Para fortalecer la fe de Juan el Bautista, el Señor Jesús hace dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que hizo el Señor? Primero, Jesús realiza muchos milagros para confirmar que Él es el Mesías. Dese cuenta que Jesús no se excusó, Jesús no buscó justificarse, tampoco se paró allá y le dijo: vaya, dígale a Juan que por qué está dudando de mí, que si es que acaso no vio que descendió el Espíritu sobre mí, acaso no lo vio descender como una paloma, dígale a Juan que si acaso él no entendió que yo era el Mesías. No, Jesús no dijo nada, guardó absoluto silencio. ¿Qué hizo a cambio? Lea conmigo Lucas 7, versículo 20. Cuando pues los hombres vinieron a él, a Jesús, y dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora, repita, en esa misma hora, ¿qué hizo el Señor? ¿Se defendió? No. ¿Qué hizo? Sanó a muchos, repita la palabra muchos, de enfermedades, de plagas. Liberó a muchos de demonios, de espíritus malos, y a muchos ciegos. Oiga la palabra muchos, les dio la vista. Oiga, hermano, en un solo versículo tan cortico nos está diciendo que el Señor hizo una cantidad de milagros que ni siquiera se pueden describir aquí. Sanó multitudes de personas, sanó de todas las enfermedades habidas y por haber. Y escúcheme, y respondió, después de que él hizo una demostración de quién era él, respondió Jesús a los dos discípulos de Juan y les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. ¿Qué? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Oiga, y hasta muertos resucitó ese día. Los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué fue lo que Jesús le quiso decir a Juan? Por favor, Juan,
¿Cómo vas a dudar de mí, hermano? Si Isaías 61 lo estoy cumpliendo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a liberar a los endemoniados. ¿Alguien recuerda este pasaje? Jesús le está diciendo, mire lo que estoy haciendo. Lo que tenía que hacer el Mesías, lo estoy cumpliendo. Lea por favor esto. Jesús confirmó con estos milagros lo que los profetas habían anunciado acerca de él. Oiga lo que le estoy diciendo, por favor leámoslo todos al tiempo, vamos, 1, 2, 3. Jesús, ¿qué hizo? Confirmó con estos milagros lo que los profetas habían anunciado acerca de él. ¿Qué habían anunciado los profetas? Yo le traigo unos ejemplos. Isaías 35, versículos 3 al 6. El profeta Isaías escribe 700 años. Óigame bien, 700 años antes de que Cristo naciera ya en el pesebre, en Belén de Judea, en Belén de Judea, en Belén Efrata. Oiga lo que escribió este profeta, ¿cuántos años? 700 años. Atienda. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí, repita, he aquí, que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo, repita, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, cuando venga Dios mismo, ¿qué pasará? Los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Dios mismo vino en persona. Alguien que diga amén. Nunca olvide este versículo, para que usted le hable a los testigos de Jehová que dudan de la deidad de Cristo. La palabra dice que ¿quién vino? Yo no oigo, hermano. Dios mismo. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo, y ese verbo estaba con Dios, y ese verbo era Dios. ¿Y qué dice Juan 1:18? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. El que vino a nacer es el mismo Dios. Cuando Juan le dijo a los discípulos, cuando Jesús le dijo a los discípulos de Juan, vaya y dígale lo que están viendo, lo que le estaba diciendo es, vaya y dígale que no tiene por qué dudar, porque yo soy Dios. Yo soy Dios. Ahora veamos otra profecía. Isaías 61, versículo 1. ¿Qué dijo Isaías? 700 años antes de que Cristo naciera, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Dese cuenta que fue la misma palabra que Jesús leyó en la sinagoga el día que se dio a conocer como el Mesías. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Todo esto fue lo que Cristo hizo cuando Él vino. Así que el Señor, sin defenderse, le está diciendo a Juan, yo soy el Mesías, soy el Dios prometido, soy Emmanuel, Dios con vosotros. Así que no hay por qué dudar, hermano, de que Jesús es el Mesías. Pero el Señor hace otra cosa. Segundo, Jesús exhorta a Juan para que no decaiga en su fe. El Señor le manda una exhortación para que no peque
dudando de Él. ¿Cuál era la exhortación? Léala, Lucas 7:23. Después de que el Señor hace esos milagros, entonces el Señor le manda la razón a Juan y es la siguiente: bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. La palabra bienaventurado quiere decir feliz, dichoso, bendecido, aquella persona que no dude de Jesús, que no halle tropiezo en Él, que no encuentre dudas en Jesús, sino que tenga una certeza absoluta hasta el día de su muerte en que Jesús en verdad es el Hijo del Dios Altísimo, es Dios mismo hecho carne. Ahora, ¿por qué Cristo dijo esto? Porque lamentablemente hay gente que duda mucho. Un día cree en Cristo, al otro día ya como que no cree, y como le paran orejas a todo el mundo, pues entonces empiezan a dudar. ¿Cuántos han sido cristianos por años y de pronto uno no los vuelve a ver? Y resulta que después le dicen: no, ese hombre ahora es testigo de Jehová, ahora no cree en Cristo. Aquí tuve un guitarrista por años. Tocó con el grupo cuando empezaba la iglesia allá en San Fernando, y tocaba este joven. Ahora resulta que es judío, practica el judaísmo y vive en Israel. Me imagino que ya tiene cachumbitos, porque la gente renuncia a la fe. No sé si me está entendiendo. Es retroceder. Por eso la palabra dice: el que retrocediere no agradará a mi alma. Tenemos que ser de un semblante, hermano. Los cristianos tenemos 5 cambios para adelante, pero no hay reversa, hermano. Vamos adelante a la perfección, puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual entregó su vida por nosotros. Pero no echamos reversa, jamás. Y es lamentable que muchos de los que algún día sirvieron en esta iglesia, el ministerio, hoy muchos están en el mundo perdidos. Echaron reversa, se fueron para atrás, salieron, no aguantaron el voltaje de la palabra, porque la gente quiere que les hablen cosas bonitas, que les digan que está bien. Generalmente los que salen de aquí terminan muy mal. ¿Por qué? Porque van a buscar que les hablen lo que ellos quieren oír y terminan en el mundo. Hermano, esto no es tiempo de que nos soben el hombro, es tiempo de que nos convirtamos y que sigamos adelante hasta la meta, a llegar al cielo, a alcanzar la meta, el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Alguien que diga amén. Así que los que quieran que les hablen bonito se equivocaron de iglesia. Aquí no es. Aquí les hablamos la verdad, y a veces la verdad duele porque es la verdad, pero la verdad salva, hermano. Esa salva, es la única que salva, es la verdad. Jesús le manda a decir a Juan: bienaventurado eres si tú no hayas tropiezo en mí. ¿Qué es lo que le quiso decir? Lea conmigo. Dichoso y feliz será la persona que no dude de mí. Ese será feliz, el que no duda de mí. ¿En qué? Que no dude de mi procedencia. Porque Juan estaba dudando posiblemente de que Jesús era de Nazaret. Y Jesús le manda a decir: el que no dude de dónde vengo yo, de mi procedencia. B, el que no dude de mi condición social. Porque Jesús vino como un humilde carpintero, un hombre pobre, que nadie dude de la humildad de Jesús. C, el que no dude de mi ministerio, de la tarea que Cristo vino a cumplir: sanar, liberar, restaurar. Que no dude de mi ministerio. Y que no dude de la sencillez de mis seguidores. Porque el Señor no vino a llamar a los portentados del mundo, ni a los ricos de este mundo, ni a los sabios de este mundo, sino que lo despreciado, lo vil y lo pequeño de este mundo llamó para hacer de esto pequeño instrumentos de gloria, para la gloria de Dios Todopoderoso. Llamó lo más humilde que pudo encontrar. Cuidado, hermano, con dudar del Señor, o de dudar de la humildad de los seguidores de Jesús. Entro a un tercer punto.
en Números Romanos, los elogios del Señor Jesús. Oiga lo que el Señor hace. Juan está dudando de Cristo. Juan está dudando de que Jesús sea el Mesías. Y el Señor, en vez de ponerse bravo, termina elogiándolo. Termina hablando bien de Cristo. Mire lo hermoso. Aprendamos algo de esto. Amén. ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la enseñanza aquí? Entre peor hablen de ti, habla bien de la gente. Bendícelos. Jesús lo enseñó. Bendice al que te maldice, haced bien al que te ultraja, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos. Bendice al que te maldice. Nunca maldigas al que te maldice, bendícelo. Porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza y Dios te lo recompensará, dice la palabra de Dios. No te vengues por ti mismo, deja lugar a la ira de Dios, porque el Señor ha dicho: no toquéis a mis ungidos y no hagáis mal a mis profetas. Dios es el Dios de la venganza, tú no tienes que buscar venganza, Dios es el que venga a los hijos del Altísimo. Alábelo al Señor si puede. Yo admiro mucho a Jesús, porque Jesús lo deja a uno con la boca abierta. Otro se pone furioso. ¿Qué tal este Juan? ¿Qué le pasa? Ah, qué belleza. Primero me señala como el Mesías y ahora está dudando de mí. Este man, ¿qué le pasa? Ábrase, hermanito. Pero Jesús no hace eso. ¿Con qué ternura le habla? Hace una mano de milagros y le manda a decir: dígale a Juan que bienaventurado es si no duda de mí. Eso es lo único que le mandó a decir. Se van los discípulos de Juan y mire lo que Jesús hace. Ponga atención. El Señor elogió a Juan el Bautista, mientras que Juan tenía dudas en su corazón. El Señor Jesús muestra a Juan de varias maneras. Primero, lo muestra como un hombre firme. Señor muestra a Juan como un hombre de un carácter firme, que no se tambalea. Lucas capítulo 7, versículo 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Se van los mensajeros y Jesús empieza a decir de Juan: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿A una caña sacudida por el viento? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Cuando ustedes salieron al desierto para ser bautizados por Juan, allá no había una caña que se la llevaba el viento, que se caía. No, ustedes vieron a un hombre ¿qué? Firme. A un hombre con un carácter recio. Y era verdad. Cuando la gente venía a Juan, Juan lo recibía con palabras como esta: generación de víboras, ¿acaso pensáis que escaparás del fuego del infierno? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esas eran las palabras de Juan el Bautista. Otras palabras de Juan: Herodes, adúltero, te vas a ir al infierno porque le quitaste la mujer a tu hermano Felipe y ahora estás durmiendo con ella. Adúltero, arrepiéntete o terminarás en las llamas del infierno. Eran palabras de Juan. Era un hombre, no oigo, ese era Juan. A Juan no le temblaba la voz. Por eso Jesús le dice: cuando ustedes salieron al desierto a ver a Juan, ¿encontraron una cañita así sacudida que se caía? No, encontraron a un hombre ¿qué? Firme. Esto lo dijo Jesús después de que Juan estaba en la cárcel, como una cañita que se caía. Jesús hablaba lo bueno de aquel que le habla lo malo. Jesús siempre hablaba lo bueno de aquel que hablaba de él lo malo. Aprenda la lección. ¿Qué más dijo Jesús de Juan? ¿Cómo lo mostró? Segundo, como un hombre humilde. Jesús dijo que Juan era un hombre humilde y sencillo. Mire lo que dice Lucas 7:25. ¿Mas qué saliste a ver allá al desierto? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas
He aquí que los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Pero Juan no estaba en un palacio lleno de lujos, estaba en el desierto, vestido de pieles y amarrado con un cinturón de cuero. Ese es el Juan que yo conozco, dijo Jesús, un hombre humilde. El siervo que Dios envió para anunciarlo no era un embajador de pompa y de trompetas y de alfombra roja, era un hombre sencillo y humilde. Ese es el embajador que abrió la entrada al Mesías. ¿Qué más dijo de Juan? Tercero, Jesús presenta a Juan como el profeta más grande que ha existido. Más grande que Elías, más grande que Eliseo, más grande que Isaías, Jeremías, Oseas, Habacuc, Sofonías o cualquiera de los profetas, aun que el mismo Daniel. Escuche lo que Jesús dijo de Juan, versículo 26 y 27, 26 y 28. Escuche. ¿Mas qué saliste a ver al desierto? ¿A un profeta? Sí, un profeta, claro que era profeta. Y os digo, más que profeta. Este Juan es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Eso lo escribió Malaquías 3. He aquí que envío mi mensajero. Este Juan es el mayor de los profetas. Os digo, dice Jesús, que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta. Oiga, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. No hay otro profeta mayor. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que anunció quién era el Mesías. Los otros nunca lo pudieron mostrar. Juan dijo: este es. Por eso él era el mayor de los profetas. Pero, repita, pero el más pequeñito en el reino de Dios es mayor que él, que Juan. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Alguien me puede decir? La iglesia, hermano. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Arrepiéntase, porque el reino de los cielos, el reino de Dios, se ha acercado a vosotros. Acérquense y crean en el evangelio. El reino de Dios es la iglesia, hermano. El reino de Dios es la iglesia. Y Jesús está diciendo que el más pequeñito hoy aquí, el que acaba de llegar y recibió a Cristo, mayor es que Juan. ¿Cómo es posible que Jesús haya dicho esto? ¿Cómo es posible que el más pequeño en la iglesia mayor sea que Juan? Y la razón es muy sencilla. Los profetas nunca recibieron la revelación que nosotros hoy hemos recibido. La revelación profunda de las Escrituras, Dios la tenía reservada para nosotros. ¿Quién recuerda lo que enseñé en la semana pasada acerca del efecto qué? Ya les olvidó, ¿sí? ¿El efecto qué? Telescópico de la profecía. Los profetas nunca entendieron que habían dos venidas, una para morir y otra para qué, para reinar. Los profetas nunca entendieron que entre la primera venida de Cristo a morir y la segunda venida de Cristo a reinar estaba el valle de la iglesia. Nunca lo vieron. Hoy nosotros tenemos un privilegio. Estamos parados en la mitad. Podemos ver a un Cristo que murió en la cruz, pero podemos ver a un Cristo que está por venir a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien que diga aleluya. Por eso el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Le voy a mostrar algunos ejemplos. Lea. Juan fue el profeta más grande porque tuvo el privilegio de mostrar al Mesías prometido. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios, en la iglesia, mayor es que Juan, que él. La iglesia es mayor a los profetas. ¿Por qué? Porque disfruta de una revelación más grande de la que los profetas recibieron. ¿Cuál revelación? Hoy tú puedes entender cosas como esta. El nacimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque has leído en Hechos capítulo 2 cómo el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés y nació la iglesia cuando ungió a todos y hablaban en lenguas. Eso nunca lo entendieron los profetas, pero tú lo entiendes.
Hoy entiendes tú que la celebración del pueblo de Israel de Pentecostés es un cuadro del nacimiento de la iglesia. Eso jamás lo entendió Israel. Hoy tú puedes ver la gracia de Dios en el mundo, porque somos salvos por gracia. Nadie ha podido entender esto, ningún profeta entendía la gracia de Dios. Hoy vemos que Dios está salvando a la gente solo por creer en Cristo gratuitamente. Es una obra de la gracia. Ningún ángel, óigame, ni los arcángeles, ni los querubines, ni los serafines, ni ningún ángel poderoso, ninguno pudo ver la gracia de Dios. Los profetas no la vieron, nadie ha visto la gracia. Hoy la vemos nosotros porque participamos de la gracia que Dios nos ha dado, la salvación de la gratuita de nuestros pecados, el perdón. Ojalá tuviera tiempo para hablar de este tema de la gracia, porque los ángeles quedaron con la boca abierta en el cielo cuando Dios mostró su gracia. Hermano, entiéndame, los ángeles vieron a Dios como el creador, vieron a Dios como el poderoso, vieron a Dios como el juez, pero nunca habían visto un Dios de gracia, porque no había a quien mostrarle gracia. Cuando los ángeles cayeron, Dios no les mostró gracia, les mostró juicio. Así que los ángeles nunca habían visto la gracia la vieron los ángeles cuando la iglesia empezó a ser salva, porque Dios les regalaba la salvación por creer en su santo Hijo Jesús. Esta es la revelación más grande que Dios le dio a toda la creación, la gracia. Hoy tú puedes ver esto, la salvación de los gentiles. Los judíos no sabían que los gentiles se iban a salvar. Cuando Pedro le predica a Cornelio en Hechos 10 y se convierte, entonces los judíos dijeron: de manera que también Dios les va a dar perdón de pecados a los gentiles. Ellos no sabían, ellos estaban convencidos que los únicos que iban a ir al cielo eran ellos y el resto para el infierno. Y fue cuando ellos dijeron: de manera que también a los gentiles Dios les ha mostrado perdón de pecados. ¿Qué más podemos entender hoy? Hoy podemos entender la venida del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento nadie tenía el Espíritu Santo, solo uno que otro. Era el profeta, el rey y el sacerdote. Nadie más tenía el Espíritu Santo. Pero hoy nosotros, parados en el valle de la iglesia, podemos ver que el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre toda la iglesia y todos somos llenos de esa presencia de Dios. Hoy nosotros podemos saber que Cristo va a regresar, porque esa es la otra cosa. Hoy sabemos que ese Cristo que murió en la cruz va a regresar para reinar como Rey de Reyes. Los profetas no lo entendieron así. Hoy podemos saber, por último, que va a haber un reino celestial, una nueva Jerusalén que descenderá del cielo y un lugar de bendición donde vamos a vivir eternamente con Dios para siempre. Esta es la gran revelación que la iglesia tiene hoy. Aleluya, estoy emocionado, estoy feliz. Nos vamos para el cielo, aleluya. El cielo nos aguarda. Santo de Israel. Estoy como Amparo Grisales. Hermano, a mí la palabra me pone así. Siento una pasión de poder entender todo esto. Ahora entiendes por qué eres mayor que Juan. Ellos nunca pudieron entender eso. Y los miércoles, mientras ustedes están viendo el desafío, se están perdiendo de unos mensajes tan tremendos. Yo no lo puedo obligar a que usted quiera comer. Cuarto, el número romanos, el rechazo de los líderes judíos. Porque los líderes judíos lo rechazaron a Jesús. Ponga atención. Lucas 7:29. Voy a ir explicando cada versículo a medida que voy leyendo. Atienda. Y todo el pueblo común, el populacho,
los publicanos, los pecadores, los más malos de todos. Atienda lo que le estoy diciendo. Cuando oyeron a Jesús, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. O sea, cuando oyeron a Jesús, que Jesús hablaba bien de Juan y decía: este es un verdadero hombre de Dios, un profeta. Entonces se sintieron felices de que se habían ¿qué? Bautizado. Pero mire lo que dice: mas los fariseos son los religiosos de la época, los teólogos de la época, y los intérpretes de la ley, los grandes pensadores, ¿qué hicieron? Ayúdeme. Desecharon el plan de Dios, los designios de Dios respecto de ellos mismos. ¿Qué era lo que Dios quería, iglesia? ¿Que se bautizaran? Claro, que fueran al arrepentimiento. Pero ellos no quisieron ser bautizados. ¿Por quién? Por Juan. Estoy cambiando palabras para que entienda. Versículo 31. Y dijo el Señor Jesús: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿A quién compararé? ¿A los fariseos? ¿A los saduceos? ¿A los doctores de la ley? ¿A los escribas? ¿A los rabinos? ¿A quién compararé? A estos hombres inteligentes según ellos. ¿A quién los voy a comparar? Los comparo a los muchachos sentados en las plazas, en la calle, que dan voces unos a otros. Os tocamos flauta y no quisiste bailar. Les cantamos música triste y no quisieron llorar. ¿Por qué? Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dicen que Juan tiene un demonio. Estoy cambiando palabras a propósito. Vine yo, que soy el Hijo del Hombre, que como con los publicanos y los pecadores para salvarlos. Y entonces ustedes me tildan de que soy un comilón, que soy un bebedor de vino, que soy un borracho, que soy amigo de los peores pecadores. Pero quiero que sepan una cosa, señores fariseos, señores sabios, señores doctores de la ley, quiero que sepan una cosa: la sabiduría de Dios se manifiesta en los hijos de Dios. Lea conmigo. Los fariseos no aceptaron, diga, no aceptaron el plan de salvación que Dios les ofreció. ¿Cuál era el plan? Que se arrepintieran, se bautizaran en arrepentimiento con Juan, y cuando llegara el Mesías lo aceptaran. Este es nuestro Mesías. Pero ellos no quisieron aceptar esto. Rechazaron el bautismo de arrepentimiento que el Señor les envió por medio de Juan. Dijeron: ¿qué le pasa a este loco Juan que nos vamos a bautizar? No queremos bautizarnos. Actuaron, y ahí viene lo que el Señor dijo de la flauta: os tocamos flauta, no bailaste. Escuche lo que significa esto. Actuaron como jóvenes insensatos y burlones, despreciando el llamamiento del Señor. Despreciaron a Juan y lo tildaron de lunático, de loco. Despreciaron al Señor Jesús y lo tildaron de inmoral, de borracho. Solo los publicanos, óigame bien, lo peor, la chusma, solo los publicanos y el pueblo común, el populacho, aceptó lo que Dios les mandó. Los menos preparados, los que nunca fueron a un seminario teológico, los que nunca siquiera habían leído la Torá, los menos preparados resultaron más sabios que los supuestos sabios. ¿Alguien entendió? Lea y entienda Primera de Corintios 1, lo que escribió el apóstol Pablo. Cuando lea esto, usted va a aplaudir de la emoción. Oiga pues: porque la palabra de la cruz, de esa cruz, ¿qué pasa con esa palabra? Es locura a los que se van a ir al infierno. Voy a cambiar palabras a propósito.
Cuando se les predica la cruz, los que la rechazan van a ir al infierno, para los que se pierden. Pero para los que creen y se salvan, para nosotros esa cruz es el poder de Dios que nos salvó de todos los pecados. Aleluya. Pero sigo leyendo. ¿Por qué hizo esto Dios? Pues está escrito. Oiga lo que hizo Dios: destruiré la sabiduría de los que se creen sabios. Yo le estoy agregando palabras a propósito. De los que se creen sabios. Desecharé el entendimiento de los entendidos. Y pregunta a Dios: ¿dónde está el sabio? El que se cree muy sabio. ¿Dónde está el escriba? El doctor de la ley. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, en el plan de Dios que tenía con Juan, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría de Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por la locura de la cruz. ¿Está entendiendo? ¿Por qué? Porque los judíos piden señales. Danos señales y creeremos. Los griegos buscan la sabiduría del mundo, del yoga, de la meditación trascendental, del desdoblamiento, de los viajes astrales, del cordón de plata, de la metafísica. Mas los llamados, así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios que da vida a este mundo perdido. Alábelo si está entendiendo. ¿Por qué? Porque lo insensato de Dios, no se me ponga bravo, lo que dice la Biblia, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, míreme cojeando, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, intelectuales, según la carne, ni sois muchos poderosos y ricos y fuertes, ni muchos nobles de alta cuna y de alta gama, sino que lo necio de este mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Aleluya. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil de este mundo lo escogió Dios. Lo menospreciado, los que no daban nada por nadie, escogió Dios. Lo que no es, lo escogió Dios para deshacer lo que es, para que nadie se gloríe en su presencia, sino todos reconozcan que todo es gracia y misericordia de Dios. Lea esto. La sabiduría divina, la sabiduría de Dios demostró estar en lo cierto. Los hijos humildes la recibieron y la pusieron en práctica. Los hijos más humildes y sencillos le creyeron a Dios. Es por eso que el pasaje termina así, con el versículo 35. Atienda. Mas la sabiduría, agréguele de Dios,
es justificada por todos sus hijos. Amén. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.